Buenas tardes, han llegado a las 7:30, perdón. Bienvenidos. Hello, my name is Melissa Goff, and I'm the superintendent, and I'm really glad you're here tonight. Welcome again. Me da un placer darles la bienvenida. Mi nombre es Melissa Goff y soy la superintendente del distrito escolar. Nuevamente, gracias por estar aquí. And I am going to let our team introduce themselves to you. We'll start with David, and then David, if you can just kind of pass the baton and we can let folks introduce themselves. Vamos a dejar que el equipo se presente y vamos a comenzar con David, y ya David puede dejar o decir quién sigue después de él. Buenas noches a todos, mi nombre es David Jazmín, trabajo con el equipo del Centro de Bienvenida. A mi derecha está Patricia. Buenas noches, bienvenidos a este foro. Mi nombre es Patricia Martínez y trabajo con el equipo del Centro de Bienvenida. Gracias por estar aquí. Roselia. Buenas noches, mi nombre es Roselia Francisco y trabajo aquí en el Centro de Bienvenida. Espero que se sientan cómodos para compartir sus comentarios o preguntas esta tarde. Y luego aquí está Leonor Chávez. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Leonor Chávez y trabajo aquí con el Centro de Bienvenida. Y Stacy Lee. Buenas noches, soy la coordinadora de currículo y en los programas de inglés como segunda lengua y de los programas bilingües. Y Katie Alabac. Bienvenidos, soy Katie Alabac. I'm supporting early learning programs in our district, and I would like to tell you that we have 2 preschool programs that are available that are for free preschool at Sunrise and Waverly. Buenas noches, y solamente quiero dejar saber, yo estoy apoyando lo que es el aprendizaje temprano en el distrito escolar. Como ustedes algunas ya sabrán, tenemos 2 programas que son gratuitos, programas preescolares que están en el distrito escolar. Uno es en la primaria Sunrise y el segundo es en la primaria Waverly. I think that's it. Uno más. Sí. Please. Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Lisa Harlan. Soy la superintendente asistente del distrito. Gracias a todas. So we are very happy to have you here. And tonight we will have David interpreting for us, and we will have translation in the chat with the team members who are here helping. And please use the chat to ask questions. You can type your questions into the chat, or you can just turn on your microphone and ask us a question if you have one. Muy bien, entonces vamos a comenzar, y antes de comenzar queremos dejarles saber, tienen 2 formas de cómo pueden estar participando. David estará interpretando, así es que si ustedes tienen alguna pregunta, el equipo también está aquí. Como ustedes verán en lo que es el chat, pueden ahí escribir sus comentarios y ya se van a poder traducir. O si gustan, simplemente prender su audio, su micrófono y hablar directamente al grupo. I want to begin by sharing that we are aware that these meetings being held in Spanish has been a goal for us, and we are excited to be able to have them. We know, however, because some of us speak only English, that the translation and interpretation can take time away from our having a conversation. So we want you to know that we are working with Zoom to allow us to do live interpretation for folks like me who speak only English, so that we are actually
able to use more of the meeting time to just speak in Spanish rather than having to do the translation back and forth. Muy bien, estamos al tanto y queremos comenzar diciendo de que entendemos de que muchos de la mayoría de hoy aquí quizás puedan hablar mayormente español, algunos también inglés. En mi caso, en el caso mío, hay algunos que solamente entendemos inglés. Entonces entendemos de que con el tiempo que se toma para poder estar interpretando y traduciendo, pudiera robarnos el tiempo que estamos dedicando a esta junta. Debido a eso, entonces, nada más queremos informarles que estamos trabajando con Zoom para tratar de ver la forma como se pueda hacer la interpretación simultánea para que personas como yo puedan estar escuchando la interpretación y así no dediquemos mucho tiempo a lo que sería la interpretación y traducción. Tonight, however, we need to do both, but we are hoping at our January meeting that it will all be in Spanish. Esta noche tenemos que hacer ambos, así es que vamos a seguir con ese modelo, pero esperemos que para la junta que tengamos en enero ya podamos estar implementando el nuevo sistema. So thank you, muchas gracias. Por mi español no es bueno, es no bueno, not good. Está bien. So first tonight, I want to share some information with you, and then we will have time for questions either about what I share or any other questions that you have that we might be able to help you with. And I do have some of the information available in Spanish for you, which should be helpful. Muy bien, esta noche queremos comenzar. Tengo alguna información que compartir con ustedes y después podremos dejar tiempo para las preguntas, si es que ustedes tienen preguntas que hacer. Alguna de la información o parte de la información que tengo, sí la tengo en español y la vamos a estar viendo. I have just put in the chat a link to this web page that we are looking at. And this is the visual of the state of Oregon and all of our counties and the COVID positive test rate. The red counties are all in extreme risk, which means we have such a high number of cases per capita in each county that we are at the most restrictive phase for county activities and for school activities right now. Acabo de compartir en lo que son los comentarios o el chat un enlace para que ustedes puedan tener a esta página que estamos compartiendo. Como podrán ver en la gráfica, se nos deja saber lo que son los casos o el nivel extremo en el que nos encontramos por tantos casos positivos que ha habido últimamente relacionados con el COVID. Esto es de acuerdo con lo que son los condados y como podrán ver, todo lo rojo indica que estamos en una cantidad alta o un nivel extremo, sobrepasando lo que anteriormente habíamos estado en cuanto a lo que son los casos por cada condado. 25 of our counties are in extreme risk, and only 4 of our counties are at low risk or in the green. When we are talking about extreme risk categories, we are really talking about the limitations that we're seeing and not being able to bring students back to school. Those are caused because we are in this bright red zone right now. Como podrán ustedes ver, 24 de los condados están en esta área roja aquí. Eso nos indica que en estos lugares, debido al nivel extremo en el que nos encontramos, no nos es posible poder regresar a la instrucción en persona. Los otros 4 condados verdes que ven aquí son los que están en nivel bajo. Okay. Here we can see Lynn County is outlined here. And in the last 2-week period for which we have data, which ended December 5th, we had in Lynn County 498 confirmed and presumptive COVID cases, which equals 393.5 cases per 100,000 residents who live here in Lynn County. In addition, of all the people who are tested, 11.4% of people tested positive for COVID. Muy bien, ahora nos vamos a enfocar en lo que es nuestro condado, el condado Lynn.
Como podrán ver aquí en esta gráfica nuevamente, en el periodo de las últimas 2 semanas, del 22 de noviembre al 5 de diciembre, tenemos la data que nos confirma o que tenemos nuevamente aquí que se está presentando. Hubo 498 casos confirmados o que se habían presentado, de los cuales, si tomamos en cuenta nuevamente la métrica que se había anteriormente de 300, eso sería 393 casos por cada 100,000 residentes. De todos los casos que se presentaron y aquellos que nuevamente se les presentó los exámenes, 11.4% resultaron positivos. Benton County is in orange, so it's a little bit better, but it's still far beyond what we need in order to bring kids back to school. So in the prior 2 weeks, Benton County had 201.4 cases per 100,000 residents. El condado Benton está un poco mejor, podrán ver, están en color anaranjado aquí, aunque eso no significa que no han tenido casos. Ellos tuvieron 201 casos por cada 100,000 residentes. Now remember that GAPS is in both Benton and Lynn counties. So we are looking at data for 2 counties instead of where most school districts are only looking at data for 1 county. Ahora recuerden que GAPS nos encontramos bajo lo que son los condados Lynn y Benton. Debido a eso, nosotros tenemos que ver la data de ambos condados, muy diferente a muchos de los otros distritos escolares que solamente se encuentran o viendo lo que son la data de su condado. We know that the data for this week so far, Lynn County has already had 189 cases just this week. So we are confident that Lynn County will continue to be in the extreme risk category next week. Desafortunadamente, seguimos la trayectoria de los casos y en esta última semana ha habido 189 casos tan solo en una semana. Entonces, tenemos la confianza de que va a seguir esto y vamos a seguir teniendo o estado en este nivel altamente o de riesgo. The state has shared a document to help us to help explain what each of the color-coded areas mean. And this is one of those documents that I think is a really good document for you to take a look at, and it's in Spanish, and I will link this in the chat as well. El Estado ha compartido información nuevamente para ayudarnos a entender, y esta es una gráfica que pudiéramos usar para poder esta tabla que nos ayude a entender nuevamente todos estos colores. Voy a copiar lo que es el enlace para que ustedes lo puedan tener en el chat y así puedan ustedes después verlo. Como verán, está en español. What is particularly important to pay attention to on this graphic is that we need to be in the yellow column in order to have kinder through 5th grade students start back to school, which means we need to have fewer than 100 cases over a 2-week period. So remember, we are right now, the last 2 weeks, we had what was our average again, folks? 290. Was it 98? Wait, it might have been 398. Hold on. Was gonna shift back to that. 393. So we had 393 cases, and we have to have fewer than 100 over those 2 weeks. Entonces, como podrán ver, en lo que se está proyectando actualmente, nosotros tenemos que encontrarnos en la columna amarilla. Es decir, queremos estar aquí diciendo o dejando saber que haya menos de 100 casos en las últimas 2 semanas. Pero como ustedes recordarán anteriormente, se había presentado la cantidad de 393 casos en las 2 semanas que se dio de esa información. Entonces, nuevamente tenemos que ir bajando. So right now we have twice as many cases as as the very bottom of the extreme risk. So we are really not in a healthy spot as a community for COVID.
Es decir, estamos casi a lo doble de la cantidad de casos para que nosotros pudiéramos inclusive estar fuera del área de riesgo. Entonces no nos encontramos nuevamente en buen estado con esto en lo que tiene que ver del COVID. If you have a student who's in middle school or high school, those requirements are even stricter. So over a 2-week period, we have to have fewer than 50 cases to start students in middle and high school back to school. Ahora, si tiene estudiantes que están en la secundaria o en la preparatoria, es un poquito aún más estricto para estos estudiantes. Ellos tienen que estar en esta área verde, es decir, menos de 50 casos por cada 100,000. On Monday, or Tuesday, excuse me, on Tuesday, Assistant Superintendent Harlan and I met with the other superintendents around the state and the head of public instruction for the state of Oregon, Colt Gill. Hace unos días nosotros como superintendentes, tanto la asistente superintendente Harlan, junto con nosotros, superintendentes del distrito, nos reunimos y nos reunimos con el cabecilla nuevamente de lo que tiene que ver el Departamento de Educación del Estado. During that meeting, he shared that the governor is very motivated to and interested in having students return to school by February 1st. En esa junta, él compartió de que la gobernadora está o tiene gran interés en que los estudiantes puedan regresar a la escuela para la fecha del February 8th, First. para el 1 de febrero. Thank you. Yes. Now, he didn't announce any changes to the metrics tables, to the data tables. So really, the only way that we can see to get our students back to school quickly is to change the number of cases that we have in the county. So to really lower the cases that we have in the county, and we are just continuing to encourage our families to be part of that solution for us. Entonces, él no anunció que hubiera o que fuera a haber cambios nuevamente en las métricas establecidas para poder regresar, pero sí entendemos de que lo que tiene que cambiar es la cantidad de casos que hay nuevamente en cuanto al COVID. Por eso seguimos pidiendo a los padres y a las familias que nos sigan ayudando con esto. He shared important information as well that we're learning from other countries around the world and other states where students have started back to school. The most important of which is that school sites who are having their protocols in place, who are taking all of the safety precautions, are finding really low rates of transmission of COVID. Lo que sí compartió él es información de otros países, inclusive otros estados, que ya han empezado a tener estudiantes que puedan estar de regreso. Y lo que él dejó saber es que nuevamente en estos edificios o sitios o escuelas donde hay protocolos y se están siguiendo todas estas reglas o reglamentos de lo que es la seguridad, ha habido una cantidad menos de lo que son los casos que se han estado transmitiendo. So that is one reason why the governor feels that this is a logical step and a good goal for us to have in place. Another reason is that there is more coordination around testing. We know that there are more tests available to the state of Oregon right now, and that the state is making more tests available to us out here in the county. Por esa razón, entonces, entendemos la lógica que hay detrás de este paso de continuar como ahorita estamos para poder ver que bajen los casos en cuanto al COVID. Otra cosa que también se compartió es que ha habido más coordinación en cuanto a lo que son disponibilidad de las pruebas para uno poder hacer la prueba, de ver si tiene COVID. Inclusive el Estado ha estado dando más fondos para que aquí, inclusive en Inventor, nosotros podamos tener acceso a estos sitios donde se puedan hacer pruebas. The other piece that is promising is that the governor shared with the Department of Education that she is advocating for those who work in schools, so all of the school staff, to be the next level of vaccinations after healthcare workers, which means that
we could very well see our school staff getting vaccines very soon after the first of the year. También se dejó saber, y es muy alentador escuchar y saber de que la gobernadora ha estado abogando para que el siguiente grupo de personas que pudiera empezar a tener esta vacuna contra el COVID sean lo que son aquellos que están trabajando en lo que son las escuelas públicas. Entonces, nuestros maestros y el personal que está nuevamente en las escuelas sería el siguiente grupo de personas que pudiera empezar a tener las vacunas. Esperemos que entrando el año. So in addition to sharing the information from the governor's office, the Department of Education also shared that they are looking at some different possibilities to address some of the impact that students being in distance learning has had. One is looking at potentially adjusting the school calendar, and the other is looking at summer options and whether there are some opportunities for learning that could be taking place during the summer this year that is a bit broader than what we've done in the past. Otra de las cosas que se vio es las posibilidades de ver el impacto de estudios que se pudieran tener para nuestros estudiantes, es decir, cómo esto ha impactado a los estudiantes en el aprendizaje virtual. Se dejaron saber algunas sugerencias, es decir, una, el ajustar lo que sería el calendario escolar. Y la segunda, ver cuáles opciones hay para que para que los estudiantes, perdón, puedan tener oportunidades de aprendizaje durante el verano, más allá de los que anteriormente habíamos tenido. Now, she hasn't made any changes to the school calendar and they haven't scheduled anything for summer yet, but I just wanted to let you know that those are conversations that are happening right now at the state level, and we could end up having some changes happen for us. Ahora, no ha habido ningún anuncio de que se haya cambiado o ajustado lo que es el calendario del año escolar, ni ha habido nada que se haya mencionado, que se haya dejado saber en cuanto a lo que es la escuela durante el verano, pero solamente queremos que sepan que estas son las conversaciones que se están teniendo en lo que es el Departamento de Educación, que nuevamente una vez sepamos y tengamos la información, vamos a compartirla. Lastly, I just wanted to talk a little bit about the timelines for students at elementary, middle, and high school. If you have an elementary student, then by the end of next week, you should be hearing who your student will have for their teacher when they go into hybrid, when we return to hybrid learning. Muy bien, ahora quiero hablar un poquito en cuanto a los detalles que va a haber para los estudiantes en la primaria, secundaria y preparatoria. Primeramente para los estudiantes que están en la primaria, en lo que son de kinder a quinto grado, para el fin de la siguiente semana, esperemos que ya todos hayan recibido el nombre de la maestra o el maestro que sus estudiantes tendrán cuando entremos o empecemos lo que es el aprendizaje híbrido. We have made plans for our elementary students to start back to school the first week of January, right after New Year's. However, given the data that we're seeing in Lynn and Benton counties, we think that's pretty unlikely. That decision will be made by next Tuesday. So you will get information from the district next Tuesday regarding how far out the elementary start may have been pushed. El plan es que los estudiantes empiecen el aprendizaje híbrido para lo que es la primera semana de enero, cuando regresemos del descanso de Navidad. Pero debido a nuevamente la información que hemos estado escuchando últimamente sobre lo que son los casos, se va a tomar la decisión y para el siguiente martes se va a dejar saber si es que sí vamos a regresar a ese modelo híbrido o no. All of your elementary students, when they come back after the first of the year, they will still be in the same schedule with the same teacher on their first day back after the winter break. So they won't see anything different right away. Y no se preocupen, cuando regresemos, ese primer día después que regresemos de lo que es el descanso de invierno, los estudiantes van a seguir con su mismo horario, van a seguir con su mismo maestro o maestra, así es que no van a tener ningún cambio una vez que regresen.
If you have a middle school student, then you received from, or you should have received in an email today from the district, an invitation to fill out a survey about which model your child will be coming back to school in, whether they will be coming back in person or whether they will continue in distance learning at semester. Ahora, si tienen estudiantes en la secundaria, hoy debieron de haber recibido un correo electrónico por parte, nuevamente dejando saber que había una encuesta que se quería que ustedes tomaran para que escogieran o eligieran el modelo de aprendizaje que querían para sus estudiantes en la secundaria, la opción de la instrucción en persona o seguir el modelo que actualmente están teniendo. And next week, you'll have a survey if you have high school students. Y sería lo mismo, aplicaría lo mismo para la siguiente semana. Van a recibir esta encuesta si es que tienen estudiantes en la preparatoria. Right now, we are looking at, and we would not be starting our middle school or our high school students in person until second semester. Actualmente no empezaríamos con lo que es el modelo en persona hasta el segundo semestre para los estudiantes de la preparatoria. Okay, that was a lot of information. Thank you for listening to that. Hello. Hello. And so that was a lot of information. If you have questions, please just either type it in the chat in Spanish or in English, whichever you prefer, or verbally ask us over, just turn on your microphone in Spanish or in English, whichever you prefer. Muy bien, quiero agradecerles por haberme escuchado. Sé que ha sido mucha información que hemos compartido, pero ahora entonces queremos dar la oportunidad, si es que hay alguna pregunta relacionada con algo que haya dicho, con algo que escucharon, o alguna otra pregunta que ustedes tengan, queremos invitarlos a que pueden escribir sus preguntas nuevamente en el chat, ya sea en inglés o en español, o simplemente los encomiamos a que también puedan prender su audio, su micrófono, y puedan dejarnos saber así, en voz alta, tanto en inglés como en español, como ustedes gusten. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Orellana y tengo una pregunta. Cuando matriculé a mis niños, pues había tomado la opción de en línea para todo el año. A pesar de que ya decidimos de esta modalidad, ¿tengo que volver a registrar en el correo que se envió? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo es, Señora Gabriela, ¿la puedo interrumpir para que no se me Claro. vaya a olvidar las preguntas? Y ahorita regresamos a su segunda pregunta. Ok. Gracias, señora. So thank you. Good evening. My name is Gabriela Orellana, and I have a couple questions. My first question is, when I enrolled my kids here in GAPS, we opted to go with online model. So does that mean that I have to re-enroll my students if I were to decide to go back to in-person? That's my first question. I'll take the first question, and that is all you need to do is to fill out the parent survey that you get from your child's school indicating whether you would want your children to go back in person when that's available or to stay online. Muy bien, señora. Entonces, yo voy a responder su primer pregunta y la respuesta sería, cuando usted tome la encuesta, no tiene que hacer otra cosa más que llenar la encuesta y ahí hacer su elección. Si usted quiere que sus estudiantes regresen a la instrucción o que obtengan la instrucción, perdón, en persona, indique eso. Si quieren que continúe con lo que es ahorita en línea, indique eso y no tendrá que hacer nada más. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo va a ser la distribución de los chicos en las aulas? ¿Van a tener algún número de capacidad para que cuando los niños regresen a clases? O leí un correo que llegaba que pueden haber como 2 horarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Pueden tomar 3 horas en la mañana o 3 horas en la tarde, pero a pesar de eso, ¿cuántos niños van a estar presentes en cada aula? So Excelente pregunta. Entonces, I can answer. okay. So Superintendent, the question
The question is, entonces voy a interpretar la pregunta. The question is, Gracias. what will the cohorts look like for kids, the groups of kids, when it's determined that they can go back to school? What's that going to be like? I've read an email that I have heard or read that kids will have the option of going 3 hours in person sessions, both AM and PM. So can you talk a little bit about that? So the cohorts for elementary and actually for secondary will be determined by the space in the classroom. And most of the time, the classes will be 15 students or fewer because we have to be able to maintain social distance in classrooms. Muy bien, entonces la respuesta sería las agrupaciones de estos estudiantes cuando regresemos al punto de estar en persona va a ser determinada por la cantidad de espacio que haya en cada salón. Ahorita estamos viendo de que sería de 15 estudiantes o menos, porque tenemos que mantener esa distancia social. Gracias. Thank you. We have Manuela asking if somebody can turn on her camera. I think she has the option, but I just want to make sure. Is that the case? She is welcome to turn on her camera. Ok, señora Manuela, está pidiendo que nosotros prendamos su cámara. Usted puede prender su cámara desde su computadora. Hay un icono que dice que parece una cámara en el lado izquierdo inferior. ¿Ya lo vio? Ah, ahí está, señora Manuela. Ok, thank you. Señora Manuela, ¿tiene alguna pregunta? No. Sí, ¿verdad? Entonces, los niños, ahora que regresen después de diciembre, sí van a poder estar así normal todo el día por línea en la escuela. So the question would be, when kids return, when we come back from break, will they be able to continue with schooling as we have been completely online? Yes, so you will be able to select for your student whether you want them to begin to start going to school in person, or whether you want them to continue to be online. Muy bien, entonces nuevamente van a ustedes a tener que tomar la encuesta y decidir qué opción quieren. Si quieren que los estudiantes sigan el modelo en línea, como actualmente estamos teniendo, o si es que quieren el modelo cuando se permita y llegue el tiempo para que sea en persona. David, disculpa, es que la otra vez alguien me habló y me dijo sobre eso, que si escogía yo como 3 horas en la escuela o algo así, pero yo le dije que no, porque el bus, mi hija no lo tiene porque yo vivo en otra área y quiero que vaya a esa escuela, a South Shore. Entonces, pues yo quiero que tenga la escuela así en casa por todo el día, porque no puedo, mi trabajo, no puedo ir a traerla, dejarla 3 horas y volver a traerla. The reason why I asked this is, David, I got a call the other day, and specifically my student going to South Shore or attending South Shore. It is difficult for me as a parent to have my kid go to school 3 hours and then have to leave work, go pick up my kid, and then take them back home. So if that were the option for me, that's why I told them, no, I want my kid to stay with the online or a virtual model. Gracias, Manuela. Y si hay preguntas más sobre eso específicamente, ya sea mañana o después podemos platicar un poquito, puede llamarnos al centro de bienvenida. Sí, está bien, gracias. Okay. I'm just encouraging, if there's other questions, we could speak later or tomorrow by calling the Welcome Center.
Oh, buenas tardes. Una pregunta. ¿Y cuando van a regresar, cuántos días van a estar en clases? ¿Los 4 días o van a ser diferentes? Van a tener. Question, how many days out of the week will kids be in school when we go back to in-person? So elementary students will be in school 4 days a week when you go back, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Los estudiantes en la primaria van a estar 4 días en la escuela, lunes, martes, jueves y viernes. Y nuevamente soy Gabriela Orellana, otra pregunta. ¿Los niños pudieran cambiarse en el transcurso de los meses si es que, por ejemplo, eligen ellos continuar con la modalidad en línea y pues digamos que en marzo ya quieren regresar? ¿Hay cómo hacer ese cambio o ya queda registrado lo que ahorita ingresamos en la encuesta? So question is, can my kids switch throughout the following months? So say we decide to continue with virtual, but in March, my kids want to go back to in-person. Would they be able to make the switch, or is this set in stone that they have to continue once we give back once we take the encuesta? Se me está yendo ahora en inglés. Survey. The survey, gracias. Once we take the survey, is our answers definite then? They will be difficult to change because we are needing to assign students to teachers with a maximum group size for in-person. So we can't have more than 15 or 16 students with a teacher at a time because of the space restrictions. Because of that, it's unlikely we will have room to move your child in and out because we need to make the assignments and still have room for students who may move in to the school and not have had any choice yet, if that makes sense. Muy bien, entonces espero que esto se pueda entender y nuevamente va a ser algo difícil si es que ustedes, por ejemplo, deciden continuar en lo que es el aprendizaje virtual y ya después, pasando unos meses, quieren ahora tener el modelo en persona. Y la razón por la cual va a ser difícil es porque ahorita nosotros tendríamos que empezar a agrupar a los estudiantes. Recuerden esa cantidad de 15 estudiantes por maestro. Si nosotros empezamos a hacer las agrupaciones y después empezamos a tener más estudiantes que quieren ahora regresar en persona, se nos va a hacer difícil porque nuevamente ya habremos hecho esos grupos. También tenemos que tomar en cuenta si es que hay otros estudiantes que llegan al distrito escolar que son nuevos, que aún no se les ha dado la opción de que ellos elijan. Si ellos escogen en persona, pues entonces nuevamente todo se nos iría haciendo un poquito más duro. Gracias. See, I see we also have questions in the chat. I'm not sure we've answered all of those. No, I've been trying to, with Patricia's help, answer them as they've come in. There is one that I think is important for people to know, and that says, buenas tardes, mi pregunta es por qué hay más restricciones con los jóvenes que van a ir a high school que con los niños pequeños de kinder, y si cuando los niños estén en clase van a estar solamente 15 niños por aula o más. So, you know, why are the restrictions more, why are there more restrictions for young people that are going to high school than the younger kids, kinder and elementary? And it's that kind of 50 and 100. So if you could explain that, Superintendent Goff. And if kids going to be in classroom are only going to have 15 kids per classroom or more, is that going to be the same in the high school? And why are the restrictions fewer cases for high school and middle school students? Gracias. David, are we caught up in interpreting? Yes, we are. Okay. We could take questions as we come. Okay. So great questions. First, the reason that the metrics are different for the older students than the younger students is because of the risk to the children based on age.
So we know that younger kids in grades kinder through 5th grade, are less susceptible to serious illness when they contract COVID. We know, however, that students who are teenagers tend to see a greater impact if they contract COVID. So that's the reason for the number difference. Muy bien, en cuanto a la pregunta que estamos haciendo, vamos a hablar primeramente en cuanto a las métricas, por qué son diferentes. Y esto tiene que ver con lo que son el riesgo debido a la edad de los estudiantes. Los estudiantes, se ha visto que los estudiantes que estén en los grados de kinder a 5º grado son menos susceptibles a poder recibir o tener consecuencias o nuevamente debido a esta pandemia, menos riesgo que lo que serían los estudiantes mayores, los estudiantes que son más grandes. Entonces, debido a esas razones por las cuales las métricas para los estudiantes de la primaria, perdón, de las preparatorias es un poquito más estricta. The group size for students, which is around 15 students in each group, maybe a little more or a little less. That's the same regardless of the age level of students. So yes, your middle and high school students will also be in those smaller groups. Pero la cantidad de estudiantes, nuevamente esa cantidad que mencionamos de 15 niños por salón, eso va a ser y va a continuar igual, tanto sea en la primaria, secundaria, secundario como lo que fuera en la preparatoria. So I think if we continue going down the chat, there's a question or comment. Will there be lunch at school? And have we been answered? Okay, it's been answered. Yes, we can answer it though, just in case some people are just on the phone. So I want to make sure that if we're answering them in the chat, we're also repeating those answers. It's fine to do it only in Spanish, but to repeat them so that people on the phone know. And to the question about lunches, yes, so students who go to school in the AM in person will have breakfast on campus and a lunch meal as well. And students who attend in the afternoon will have lunch at school. Y nuevamente la respuesta, quizás ya se compartió la respuesta y gracias por las respuestas que se han estado compartiendo en el chat, pero queremos nuevamente tener en cuenta aquellos que se están conectando donde no tienen acceso a ver las respuestas. Entonces, brevemente queremos contestar en cuanto a la pregunta del almuerzo. Sí va a haber almuerzos que se van a estar proveyendo para los estudiantes, nuevamente de acuerdo con lo que sea la agrupación, si es que van por la mañana, si es que van por la tarde, van a tener almuerzos. Right. Buenas tardes, no pregunto. There is a question, I believe, and team, please correct me if I'm wrong, but Anthony Hernandez to everyone has a question. Good afternoon. We have a question about when students return to in-person instruction. Will it be transmitted live for those that are at home, or will it be different? So I will take that. What will happen, our teachers will have one class that is just virtual. So it will be much like it is now for students, where they'll see their teacher virtually and kind of their classmates virtually. And then teachers will have other classes that are in person. So a teacher might have an AM class that's in person, and then a PM class that's not, that's just virtual. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta sería que los estudiantes van a estar teniendo nuevamente las agrupaciones y algunos maestros van a tener, digamos, 2 clases. Un maestro podría tener una clase que sea virtual, completamente virtual, pero a la misma vez tener por la tarde, digamos, una clase virtual por la mañana y por la tarde tener una clase en persona. Entonces, nuevamente, algunos maestros van a estar teniendo ambas y va a haber la opción de que vaya a haber ambas, todo dependiendo de la elección que los estudiantes hayan elegido.
So a few other questions that we've had in the chat that have been answered, just to make sure everybody has them. What will learning look like for students who choose to stay at home for the remainder of the school year? Una pregunta que tenemos para todos es, ¿cómo se verá el aprendizaje para aquellos estudiantes que elijan quedarse en el aprendizaje virtual para el resto del año? And it will look much like it does now, in terms of having, again, a teacher and your classmates kind of through a screen. So it will look very similar to what folks have experienced. The schedule of the day may change slightly, the start and end times to match up with the schedule of their school. But in most instances, the teacher will remain the same, and the learning will be very similar to what they're experiencing now. Y la respuesta a esa pregunta sería, bueno, va a seguir muy similar a lo que actualmente ustedes están experimentando. Lo único que cambia pudiera ser el horario. Puede ser que termine antes o termine un poquito después, pero va a ser muy similar conectándose con sus maestros como actualmente han estado haciendo y también compartiendo el tiempo con los con discípulos similar a lo que ahorita han estado teniendo. And team, I could be wrong, but I do think that gets us up to date in the chat with the questions and answers. Assistant Harlan, you are correct. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que estamos ya al corriente con los comentarios que ha habido. Si hay preguntas, adelante, por favor, sin pena, con toda confianza. While you are thinking, I remember there is one piece of information that I forgot to share with you that is important. We had our school board appointment happened on Monday. So if you remember, we had an opening on the school board. We had 11 people apply to be a part of our school board, which is really exciting. And 2 people who applied were bilingual, bicultural, which is really good, bilingual Spanish speakers. They did end up appointing the person who had ran or who had asked to be on the board about a year ago, and who has been going to the board meeting since, Justin Roach, who is a very strong advocate for equity. He started the Albany Student Advocacy Project last year, which has been working to make sure that students and parents of underrepresented families have a voice. So Justin was appointed to the school board. And I want to say thank you to those of you who participated in our last conversation and who may have encouraged others to put their name in. Thank you very much. And I hope that you continue to do that. Muy bien, mientras piensan o se animan a poder hacer sus comentarios, queremos dejar saber, informar al grupo de que, como ustedes recordarán, había un plazo para lo que era dentro de la mesa directiva. Entonces, quiero agradecer a todos los que pudieron tener la oportunidad de unirse a este foro el mes pasado. Gracias a ustedes, gracias a los que aplicaron. Hubo 11 aplicantes que teníamos y fue nuevamente muy emocionante ver de que 2 de esos aplicantes eran bilingües, nuevamente queriendo tener más representación, pero la mesa se decidió y la persona que ahora va a estar en la mesa directiva, el señor Justin Roach, fue alguien que también había aplicado anteriormente, ha estado asistiendo a todas las juntas de la mesa directiva y en realidad es una persona conocida por abogar mucho por lo que es el tema de la equidad. Este señor creó un programa donde se le puede dar la voz a los estudiantes y a los padres que están en grupos no representados comúnmente. Entonces, nuevamente, gracias a todos una vez más por haber ayudado, si es que pasaron la voz para que pensaran en haber aplicado para esta posición. Tenemos nuevamente ya un nuevo miembro en la mesa directiva, el señor Justin Roach.
Parece que anteriormente vi que alguien se quería ahí o ya hizo el comentario. A ver. Hay unas preguntas en el chat. Ok. Una pregunta de Daisy dice, cuando los estudiantes se van a ir mediodía a la escuela, ¿se van a necesitar a meter en la Chromebook otra vez? Y la respuesta es que los estudiantes se quedarán con sus Chromebooks por el resto del año escolar. Y pensé que hay otra pregunta en el chat también. Oh, si es posible de repetir los días de las clases de los niños de primaria. So just another time, what are the days and the times for for students at the elementary? And essentially there will be an AM class and a PM class, and they will go live in person Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. And then Wednesdays for all students will be virtual learning. Muy bien. Entonces, la respuesta sería nuevamente va a haber dos agrupaciones, uno por la mañana y uno por la tarde. Ambos grupos van a estar asistiendo a la escuela 4 días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, dejando el miércoles como el día donde tendrán el aprendizaje desde el hogar. Entonces, nuevamente, lo único que va a variar si es por la sesión de la mañana o si es por la sesión de la tarde. Another question, Superintendent. Wait, I think I figured it out. Oh, I did it right, Roselia. I'm so proud. Okay. Brenda's question about will the students that stay at home learn the same as those that return to school? Is that the question? Yeah. And yes, they will. So they'll still be covering the same subjects for the same amount of time as the kids who are in school. Muy bien, la respuesta es sí, los estudiantes van a estar aprendiendo igual, van a estar cubriendo la misma información como si estuvieran en persona, como si aquellos que van a estar en casa. There was also Superintendent Goff about, if this plan is approved, when would it start? And I just responded in the chat that, it would start when our case counts came down for the county. Y nuevamente había una pregunta, si todo esto se aprueba, ¿cuándo va a comenzar? Y la respuesta de la asistente superintendente menciona nuevamente de acuerdo con lo que son la cantidad de casos por el condado. Mientras siga bajando, vamos a tomar eso en cuenta. Buenas noches, mi nombre es María Luisa Cedillo. Tengo una pregunta. Cuando ya regresen los niños, ¿qué horario va a ser? Si decido en la mañana. Hi, good evening. My name is Maria Luisa Cedillo. My question is, when students return to in-person, and if we are back to in-person, do we know what the schedule times would be for those students? Say if I choose the AM version or the PM? We do, and they should have or will receive that schedule for their specific school because the bus routes will be a little different. So the start and end times for each elementary will adjust, but they will get that information along with who their child's teacher is next week. Sí sabemos ya los horarios y muy buena pregunta. Las escuelas van a estar compartiendo esto con ustedes. Nuevamente va a depender de acuerdo con la escuela. También va a depender de acuerdo con lo que son el transporte. Si hay estudiantes que van a estar recibiendo lo que es el autobús que se les va a recoger para llevar. Entonces esperaríamos de que para la siguiente semana ustedes ya tengan los horarios, toda esa información disponible a ustedes que por parte de su escuela. Also, there's a question about, I'd like to know if the bus is going to be available or if I'm going to have to transport my child. And the bus is available. I would, students who need to take the bus will go into the AM session at their school for transportation. And there is a bus available for those who would like their child to ride the bus. La pregunta en cuanto al transporte, si habrá este transporte disponible en el autobús, sí, sí lo habrá.
Los estudiantes que obtengan transporte, primordialmente van a estar asistiendo a la sesión de la mañana, en lo que es el horario de la mañana, los estudiantes que estén necesitando recibir el transporte. Oh, disculpe, otra pregunta. ¿Y los niños que van a estar en la tarde, van a también seguir estudiando en la mañana o nomás van a tener clase en la tarde? So another question would be for those that are going to be in the PM session, what would they be doing in the morning? Do they have to still connect and be studying, or is it just going to be in the afternoon? Great question. So in the morning, for example, they would have classwork that they may need to complete on their own before their PM session happens with their teacher live. So some of their, what we call asynchronous learning, some of the work that needs to be done, they'll be doing in the morning to go live with their teacher in the afternoon. Muy buena pregunta. Y la respuesta sería, para algunos estudiantes que van a estar teniendo, digamos, la sesión por la tarde, se les va a dejar el tiempo por la mañana para que ellos puedan seguir trabajando en las tareas o en algunos de los trabajos que no han podido tener o que se les haya dado, y eso pudieran usarlo en ese tiempo independiente que ellos van a estar teniendo para poder terminar esos trabajos. Así es que buena pregunta. So another question from Anthony, will online students and in-person students have the same class schedule? They will have the same number of hours, and they'll have the same classes, and the school day will look similar, but they may not have the exact same class schedule. I'm not sure if I'm understanding the question correctly. Superintendent Goff? I was just going to add, for elementary, what you're saying is correct. But if they're high school students, they won't necessarily have the same classes. So I just want to make sure that that is clear. Muy bien, en cuanto a la pregunta de lo que son las clases o los horarios, si van a ser iguales, la respuesta sería, y nuevamente va a variar. Para los estudiantes que estén en la primaria van a ser clases muy similares, muy iguales. Algunos que van a estar en la secundaria, la preparatoria, es donde sí pudiera cambiar un poco. I just wanna remind everybody we have 2 more minutes if we are going to respect the time. I just wanna let you know the time. I believe there's a comment of what are the requirements for those who want transportation, or how could someone apply for transportation? All you need to do is on the survey where you say, I'd like my child to go online or in person, indicate that you would like transportation, and that's available to anybody who goes to that school. Los requisitos para aquellos que quieran o estén pidiendo, solicitando lo que es el transporte, simplemente tienen que pedirlo. En la encuesta que ustedes reciban, habrá una parte ahí donde se les hace la pregunta si es que necesitan transporte. Si ustedes indican que sí, eso sería el único requisito, que nos lo dejen saber y para entonces poder hacer el arreglo. Students who live very close to the school, however, still would not be given a bus for transportation if they live close enough to walk. But if you live somewhere where a school bus would normally have taken your child to school, we certainly can still have a bus take your child to school. Y todo también va a variar en cuanto a qué tan cerca de la escuela vivan ustedes o sus estudiantes. Si hay cierta cantidad de proximidad donde ustedes vivan cerca de la escuela, eso pudiera variar para poder nuevamente recibir lo que sería el transporte, pero se haría el esfuerzo para proveerlo, siempre y cuando nuevamente haya un autobús que pase por ahí. Y se deja saber que cuando ustedes tomen la encuesta, hay una pregunta específicamente que les va a hacer mención en cuanto al transporte, si lo necesitan o no. We are at the end of our hour together, but as David has said, if you have questions, please contact the Welcome Center. You can call them tomorrow and they can help you get your questions answered. So if you still have questions, that's okay. Just call the Welcome Center tomorrow and ask those questions because we want to be helpful.
Muy bien, ha llegado ya la media hora, estamos llegando al fin de nuestra junta. Como se mencionó anteriormente, eso no significa que si usted tiene preguntas ya no se le van a contestar. Pedimos por favor si hay alguna otra pregunta que tengan ustedes y que no se pudo contestar hoy, mañana si por favor son tan amables en llamar al centro de bienvenida, pueden hacer su pregunta, queremos escucharlas y de esa forma entonces pudiéramos darles respuesta. Gracias, David. One last comment that just came in, sorry. Kids will have to use a mask at all time. Will they wear a mask at all times? Correct. Kids and adults will need to wear masks at all times. Right now, both indoors and outdoors. La respuesta al comentario que acaba de entrar para los estudiantes con las máscaras, sí, será que tendrán que usarlas a todo tiempo, no solo estudiantes, pero también los maestros, y eso es estando dentro y estando fuera del edificio. And thank you, David, to Patricia, to Roselia. Who else is here that I'm not seeing? Leonor. Where, and I don't see, because your camera's off. That's why I don't see you right now. Thank you to all of you for being here and helping tonight and making this possible. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros esta noche. También al equipo del Centro de Bienvenida por habernos ayudado nuevamente con la interpretación y traducción y haciendo posible esto esta noche. Good night, everyone. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias, maestros, por tenernos informados. Thank you for keeping us informed. De nada. Ni cómo decir que se rompió una taza y cada quien para su casa, pues ya estamos ahí, ¿verdad? Que pasen buenas noches a todos. Good evening. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias.